Ahora vamos a hablar de dos aplicaciones del teorema fundamental de la aritmética. Las aplicaciones son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, calculados con el teorema fundamental de la aritmética. Con el teorema fundamental de la aritmética podemos calcular el máximo común divisor, generalmente abreviado MCD en mayúsculas, y el mínimo común múltiplo, generalmente MCM en minúsculas, de dos o más números. Las abreviaturas son las más generales, pero pueden ser variables. Para calcular dichos valores, deberemos tener los números expresados en su descomposición canónica. El proceso de descomposición canónica ya lo vimos en la clase anterior, entonces es cuestión de repasarlo. Este proceso para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo se puede aplicar a cualquier cantidad de números, aunque aquí vamos a tener ejemplos para 2 y 3 elementos. Para calcular el máximo común divisor de números en forma canónica, realizamos el producto de los factores comunes, solo de los comunes, pero al menor exponente. Es decir, tomamos los factores comunes en las descomposiciones y consideramos el menor exponente. Y con ellos realizamos un producto. Para calcular el mínimo común múltiplo de números en forma canónica, realizamos el producto de todos los factores, pero ahora tomamos el mayor exponente de cada uno de ellos. Aquí es de todos los factores en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor, solo de los factores comunes. Y en el máximo común divisor, al menor exponente. En el mínimo común múltiplo, al mayor exponente. Decíamos que la descomposición canónica la vimos en la clase anterior. Es cuestión de revisar la sesión anterior para estar claros en ese sentido. Vamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números 40 y 60. Para hallar esos valores nos apoyamos en la descomposición canónica. El 40 se expresa como 1 por 2 al cubo por 5. Y el 60 como 1 por 2 al cuadrado por 3 por 5. Lo podemos confirmar de este lado. Mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5. Y nos quedaría solamente quinta de 5, 1. La descomposición canónica es 2 al cubo por 5, pero le agregamos el 1 porque en este caso nos puede ser muy útil. La descomposición del 60. Mitad de 60 es 30, mitad de 30 es 15, tercera de 15 es 5, quinta de 5 es 1. La descomposición canónica sería 2 al cuadrado porque está 2 veces. Aquí fue 2 al cubo porque estuvo 3 veces. Entonces tenemos 2 al cuadrado por 3 por 5 y le agregamos el número 1 para puntualizar. Incluso aquí lo escribimos, agregamos el número 1 para evitar confusiones. Ahora hay que ver cuáles son los comunes. El 1, que es automáticamente común, el 2 y el 5. Entonces, para calcular el máximo común divisor, observamos que los factores comunes son el 1, el 2 y el 5. Pero el 2 tiene un exponente. Tenemos 2 al cubo y 2 al cuadrado. ¿Cuál es el menor exponente? El número 2. Entonces aquí tenemos el menor exponente del 2 es 2. Consecuentemente vamos a tener como máximo común divisor al 1 por 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. El máximo común divisor de 40 y de 60 será el número 20. Ahora, queremos el mínimo común múltiplo. Para buscar el mínimo común múltiplo, consideramos todos los factores. Tenemos el 1, al 2, al 3 y al 5. Y ahora tomamos el mayor exponente del 2, que va a ser 3. Checamos acá, el mayor exponente del 2 va a ser 3. Todos los factores serían 1, 2, que está aquí, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Pero tomamos el máximo exponente del número 2, que es 3. En el caso anterior habíamos tomado el cuadrado porque ahí era el mínimo exponente. Ahora queremos el máximo exponente, que es el número 3. Lo indicamos acá. Todos los factores son 1, 2, 3 y 5, pero el mayor exponente del 2 es 3. Consecuentemente, tenemos que el mínimo común múltiplo va a ser el 1 por el 2 al cubo, ya que el exponente es 3, por 3 por 5. Es decir, 1 por 8 por 3 por 5, 2 al cubo son 8.
1 por 8 son 8, por 3 son 24, por 5 son 120. El mínimo común múltiplo de 40 y de 60, si son 40 y 60, nos va a quedar 120. Ejemplo número 2. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para los números 13 y 72. El 13 ya sabemos que es un número primo. Recuerden que hay tablas de números primos en todo Internet, entonces hay muchísimas tablas. Para hallar esos valores nos apoyamos en la descomposición canónica. El 13 es 1 por 13, ya sabemos que es primo. El 72 es 1 por 2 al cubo por 3 al cuadrado. Se recomienda que se calcule la descomposición canónica, en este caso el 72, pero podemos confirmar 3 al cuadrado 9, 2 al cubo son 8, 9 por 8, 72. Agregamos el número 1 para evitar confusiones. Entonces, para el máximo común divisor, tomamos los factores comunes, que en este caso solamente es el 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es 1. Siempre que tengamos en una pareja de números un número primo, como en este caso el 13, el máximo común divisor tiene que ser el número 1. Ahora, para el mínimo común múltiplo vamos a tomar todos los factores. En este caso son 1, 2, 3 y 13. Confirmamos. 1, 2, 3 y 13. Pero el exponente del 2 es 3 y el exponente del 3 es 2. Entonces tenemos acá el mayor exponente del 2 es 3 y de 3 es 2. Consecuentemente vamos a tener que el mínimo común múltiplo es 1 por 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 13. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Tenemos 1 por 8 son 8, 8 por 9 es 72, 72 por 13 son 936. El mínimo común múltiplo de 13 y de 72 será 936. Ejemplo número 3. Ahora tenemos 3 números. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para el 36, 18 y 12. Nuevamente nos apoyamos en la descomposición canónica de estos números. Aquí sí hay que calcular para los 3 porque ninguno es primo, todos los 3 son pares, entonces no hay primos. Desde ese momento sabemos que no son primos. Al ser pares, sabemos que no son primos. Se les recomienda calcular la descomposición canónica. La descomposición canónica para el 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 4 por 9, 36. Para el 18, 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Para el 12, 2 al cuadrado. 4 por 3, 12. Estas son las descomposiciones canónicas. ¿Cuáles son los números comunes? 1, 2 y 3 en todos los casos. ¿Cuáles son todos los factores? 1, 2 y 3. Entonces, para hallar el máximo común divisor, tomamos los factores comunes que son 1, 2 y 3, pero al mínimo exponente, que en cada caso es 1. Podemos observar, incluso están en forma diagonal. Por lo tanto, el mínimo común, máximo común divisor va a ser 1 por 2, son 2 por 3, son 6. Ahora, el máximo común divisor van a ser todos los factores, pero tomando el mayor exponente. Para el 1 siempre va a ser el 1. Pero para el 2 va a ser el número 2 y para el 3 va a ser el número 2. Confirmamos. Para el 2 va a ser el número 2, para el 3 va a ser el número 2. Entonces, el mínimo común múltiplo será el 1 por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El 1 se pasa, 2 al cuadrado 2 por 2 que nos da 4, 3 al cuadrado 3 por 3 que nos da 9, 1 por 4 son 4 por 9, 36. El mínimo común múltiplo de 18, 12 y 36 va a ser el 36. Recordamos que todo número es múltiplo de sí mismo porque se multiplicaría por el número 1. Último ejemplo. Hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números 90, 84 y 66. Para hallar esos valores nos apoyamos en la descomposición canónica. Para el 90 tenemos 1 por 2 por 3 al cuadrado por 5. Para el 84, 1 por 2 al cuadrado por 3 por 7. Para el 66, 1 por 2 por 3 por 11. Recordamos que todos estos números tienen que ser primos, todos son primos. Bueno, números primos. Se recomienda calcular la descomposición canónica de cada uno de estos números. Para sacar el máximo común divisor, observamos los comunes, que sería el 1, como siempre,
el 2 y el 3. 1, 2 y 3. Al menor exponente sería 1, 1 y 1. Entonces, lo tenemos acá. El máximo común divisor tiene factores comunes 1, 2 y 3. El mínimo exponente en cada caso es 1. Consecuentemente tenemos el máximo común divisor, 1 por 2 por 3, que nos da 6. Para el mínimo común múltiplo tomamos todos los factores, aquí son varios. Es el 1, 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 5, 7, 11 al mayor exponente. Para el 2 tenemos máximo exponente al cuadrado, o sea 2. Para el 3 también tenemos máximo exponente 2. En consecuencia tendríamos, aquí lo dice, los factores son 1, 2, 3, 5, 7, 11. El mayor exponente será el número 2 en todos los casos. O en los dos casos que sean para el 2 y para el 3. Consecuentemente tenemos que el mínimo común múltiplo va a ser 1 por 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 5, por 7, por 11. 2 al cuadrado es 4. Por 1 son 4. 3 al cuadrado son 9. Por 4, 36. Por 5, por 7, por 11. Al multiplicar todos esos números, nos da 13.860. De esta manera calculamos el mínimo común múltiplo, y es 13.860. Mínimo común múltiplo de 90, 84 y 66. Ya son números grandes, entonces nos iba a dar un número grande, 13.860. La siguiente ocasión vamos a hablar de razones y proporciones, pero en este momento damos por terminada esta clase.